Hola a todos, mi nombre es Néstor Castillo, soy estudiante de la Ingeniería en Energías Renovables y en esta ocasión quiero mostrarles cómo elaborar un pequeño generador eólico con piezas de desecho que podemos encontrar fácilmente en cualquier deshuesadero, con un técnico de computadoras. En fin, hay muchos lugares donde podemos nosotros encontrar las piezas que vamos a requerir o las pueden conseguir a un precio muy económico. Lo que vamos a necesitar para esto es un ventilador. Este que yo tengo aquí lo obtuve de una fuente de poder vieja que tenía por ahí. Todavía servía este ventilador, pero la fuente de poder completa ya no, entonces lo extraje para poder mostrarles cómo hacerlo. La fuente de poder de la cual extraje este ventilador es esta. Como pueden ver, pues está bastante llena de tierra, etcétera, y pues vamos a darle un uso más adecuado. En esta ocasión lo vamos a hacer de una manera lo más sencilla posible. Otra cosa que vamos a necesitar para poder realizar este trabajo, un cautín. Hay que desoldar y soldar unas partes. Yo conseguí muy barato, por 35 40 pesos en una tienda de electrónica, entonces no es muy costoso. Ya este cautín, que es muy sencillo, incluye pasta para soldar y una pequeña tira de soldadura. Realmente no es necesario, porque cuando desoldemos las partes que integran este ventilador, podremos utilizar esa misma soldadura que ya contiene. Y por último, también necesitamos un voltímetro. Pueden utilizar uno sencillito como este. La realidad es nada más para probar que sí podamos producir corriente con él y que nuestro generador pues funciona, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro ventilador y quitarle la etiqueta que tiene por la parte de atrás. Yo me voy a ayudar con esta navaja. Tengan mucho cuidado de no cortarse. Esta etiqueta la vamos a volver a usar, entonces es recomendable guardarla, que no se le pegue la tierra, etcétera. Yo la pego aquí mismo a un lado en mi escritorio, en una superficie limpia. Esto es lo que nos encontramos. Si se fijan, aquí en el centro tiene una tipo gomita, que es la que tapa el centro del rotor. Entonces, con la misma navaja, con mucho cuidado de no ir a cortarse, hay que extraerla y reservarla en un lugar. Como les dije, la vamos a volver a utilizar para volver a armarlo nuevamente. Como podrán observar, hay una partecita blanca ahí. Es una rondana que tiene una pequeña muesca. Esta muesca nos permite sacarla para poder extraer el centro. Entonces, para extraerla hay que buscar la muesca, que es como una rondana corta. Ahorita se las voy a enseñar para que tengan una idea de qué es a lo que me refiero. Entonces, yo voy a meter esta agujita aquí por una orilla y voy a buscar la muesca, y cuando la encuentre voy a levantar, y esto me va a permitir que salga. Hay que hacer con cuidado de no ir a romperla, porque posteriormente pues vamos a tener que volver a armar esta parte. Entonces es recomendable hacerlo con cuidado, ¿no? Con la aguja no se pudo, entonces voy a utilizar la navaja que ya previamente había utilizado. Con mucho cuidado. También tenga cuidado de que no vaya a ser. Me ha pasado que de pronto sale expulsada. Ahí está. Entonces, una vez que ya la tenemos, se las voy a mostrar de cerca. Esta tiene la muesca a la que me refería, es este corte. ¿Se alcanza a ver? Está cortada. La voy a reservar en un lugar donde no se me pierda. Y con esto ya voy a poder extraer la parte de atrás del ventilador, ¿no? Tengo esta parte y tengo esta parte. A esta parte le llamamos estator. Es decir, es donde está el cable de cobre enrollado que nos va a permitir generar electricidad o energía. Ok. Entonces, una vez que ya tenemos esta parte, lo siguiente será
extraer los cables. Hay que cortarlos lo más largos posibles. No es necesario que estén a este largo, pero sí el mayor longitud que podamos. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer, esta parte del centro no está pegada con la parte del estator ni con los cables. Entonces, haciendo un pequeño giro, tengan cuidado porque hay algunos que tienen un poco de pegamento, entonces hay que tener un poco más de cuidado con ello. Si se fijaron, con solo hacer unos pequeños giros ya pude extraer esta parte y nos queda esta parte que debemos reservar para posteriormente utilizarla. No está de más recomendarles que en esta parte de aquí, al tener grasa, se hace negra con la tierra que le cae, etcétera, entonces hay que limpiarla. Para eso yo utilicé alcohol común, de este que venden en las farmacias. Es mucho mejor el alcohol isopropílico, pero no necesariamente es lo que tenemos que utilizar. Muy bien, entonces este lo vamos a reservar junto con las otras piezas. Este también de momento no lo vamos a usar, hay que limpiarlo. Yo utilicé una brochita para quitarle toda la tierra que tenía en medio y papel higiénico para raspar las aspas, y ya las tengo limpias de alguna manera. Si se fijaron, la fuente de poder tenía bastante tierra, y esto que incluye aire, un flujo de aire, jala mucho más polvo que la fuente de poder normal. Bueno, aquí yo ya posteriormente, antes más bien, había abierto este estator y había extraído este circuito electrónico que tenía dentro. Ese estaba en la parte de aquí. Si se fijan, tiene cuatro orificios aquí, si se alcanza a apreciar. Este estaba por la parte de adentro, por acá. Entonces yo con el cautín calenté la soldadura y extraje esta piececita, que es la que le permite controlar. Ahora bien, si nos fijamos aquí, son 4 las bobinas que tenemos, ¿no? Entonces, esta bobina de este lado está conectada una punta con esta y una punta con esta, es decir, no tiene ninguna hacia abajo. Ahora bien, las otras 3 ya son diferentes. Esta bobina tiene una conexión a una patita que está aquí, que es esta, donde tengo el cable negro. Acercaré para ver si se alcanza a ver. Y la bobina del otro lado, que sería esta, está en esta otra parte de aquí. Voy a señalar con la punta de la navaja. Aquí está una, es la patita 1, y esta es la patita 2, ¿no? Que viene de esta bobina y de esta otra de acá. Dijimos que esta está pegada con esta una y con esta la otra. Ahora bien, esta tercera bobina está pegada a las dos y el cable que resta está pegado a esta parte de aquí. Es decir, que estamos buscando los polos para poder hacer la conexión adecuada, ¿no? Que nos permita hacer las conexiones para poder extraer la energía. ¿Esto por qué es? Bueno, entre este circuito y el tipo de conexiones que tenía, servía para introducir electricidad por esto y que esto funcionara como un imán inverso, un electroimán, e hiciera que girara esta otra parte que tiene un imán aquí adentro, ¿no? Entonces ahora lo que queremos hacer es la operación inversa, que este imán gire y a su vez produzca electricidad en las bobinas y esa electricidad se conduzca por los cables. Entonces, lo que yo hice fue, con el cable negro, pegué las dos patitas de las dos bobinas que estaban a los lados, pegué un cable de aquí a aquí, hice un puente, si lo pueden ver ahí, y en uno de los extremos, pudo ser en este también, pero yo tomé este de este lado, ahí puse el cable y entonces ya tengo una conexión triple, que es decir, de este cable a este en puente y de los dos al cable negro. Ahora bien, en la tercera patita que nosotros habíamos visto, solamente llegaban los dos cables de las dos bobinas, es decir, que esos los conecté en el rojo directamente sin hacer puentes ni mucho menos, ¿no? Entonces una vez que ya lo conecté con el cautín, procedemos a armarlo de nuevo. Ya llegamos a la primera parte. Entonces ahora hay que armar de nuevo todo. No se olviden de limpiar estas partes. Yo con grasa de estas de bicicleta, con grasa, sí, para las bicicletas, engrasé la parte de aquí adentro
la parte de acá. Entonces, para que esto nos pueda dar una idea de cómo, para que gire mejor, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es regresar esta parte, obviamente los cables primero. Acuérdense que para que no nos cueste trabajo hay que pasar los cables, que fue lo último que salió. Ahora es lo primero. Y tratar de que esta parte quede en el hueco que está ahí. Si se fijan, hay un hueco aquí. Entonces esta parte de la tableta de circuito hay que intentar que quede en esa parte, aquí, ¿no? Entonces presionamos, hacemos un pequeño giro sin que vayamos a dañar alguna de las partes, ¿no? Ubicamos que los cables no se jaloneen, y una vez que hacemos esto, presionamos y ya tenemos la primera parte. Luego lo siguiente será pasar estos cables por el orificio inicial para que se sujeten y no nos estén molestando a la hora de armar lo demás. Esto es rápido, no creo que les lleve nada de tiempo. Entonces aquí ponemos esto y los acomodamos y jalamos un poco, empujamos y ya está, ¿no? Como los teníamos al principio. Entonces lo siguiente ahora es poner nuestra punta. Si se fijan, solito va a entrar, apenas si presionamos un poquito y ya queda, ¿no? Entonces ya ahí puede girar. Revisamos que todo esté en orden y ponemos las demás partes. Acuérdense que teníamos la rondanita esta blanca. Yo voy a utilizar para meterla un desarmador que tengo aquí que tiene una forma hexagonal para presionarla de todas las partes, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es posicionarla. Primero me voy a ayudar de la navaja otra vez, la voy a poner encima y voy a presionar con esta que tiene un orificio en medio y presionando también la parte de abajo hasta que truene. ¿Se escucha? Ahí está, ¿no? Reviso que no tenga ningún problema, que todo gire en orden, ¿no? Y ahora sí ya puedo regresar su tapa que tenía aquí, la tapita. Y también vamos a regresar su etiqueta. ¿Se acuerdan que les dije que la pegaran por ahí en alguna superficie lisa y que esté limpia? Bueno, eso nos va a ayudar a que tenga todavía pegamento para que sujete todo aquí. Listo. Ahora sí, ¿no? Y ya tenemos nuestro generador casi listo. Bien limpio, ya no hay tierra. ¿Se fijan? Y ahora lo que vamos a hacer es pelar las puntas. Pelamos las puntas de los cablecitos y los vamos a sujetar. Si tienen algunos caimanes o tal, pues es mejor. Aquí sí no importa la polaridad, ¿eh? Como es una prueba solamente y no vamos a conectar ningún aparato, pues yo las voy a poner incluso al revés para que se den cuenta que no pasa nada, ¿no? Entonces voy a poner el rojo que yo obtuve con el negro y viceversa, el negro con el rojo, y ya está. Ahora bien, voy a encender en 2 volts esta cosa y ya. Si yo comienzo a girar esto, se fijan que ya comienzo a producir electricidad, ¿no? Esta es electricidad directa. Les recomiendo que no le soplen, porque es muy común que quieran empezar a soplarle a esta parte y no es que no se pueda, pero se van a comenzar a marear. Este generador les puede producir aproximadamente, lo he probado con un secador de pelo para poder ver cuál es su capacidad máxima. Lo he llevado hasta 2.4 volts, lo cual no es nada despreciable. Y en amperes, si nosotros movemos aquí y medimos el amperaje es mínimo, da menos de 0.01 amperes. Incluso aquí ni siquiera se alcanza a mover. Lo vamos a poner en 200 miliamperes, a ver si alcanza a mover algo.
Bueno, como se fijan no da nada, o sea, el amperaje es mínimo, pero podría sernos de utilidad, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo. Espero les haya gustado y que pueda recibir sus comentarios de este que fue el primer video que hago. De alguna manera pues lo hago para compartir un poco de la experiencia y los conocimientos que estoy adquiriendo. Y pues mándenme sus comentarios y fotos de los que ustedes realicen, alguna mejora, y así entre todos pues podemos hacer algún buen proyecto. Eso se puede llevar a una escala mayor. Obviamente si nosotros conseguimos un ventilador de mayor capacidad, o las conexiones que tiene internas las hacemos de una manera más adecuada, podríamos conectar varios en serie y obtener unos 12 volts que sí nos ayudarían a cargar un teléfono celular, no sé. Pero sí requeriría de más electrónica. Bueno, pues muchas gracias por su atención y pues quedamos hasta la próxima, a ver qué nuevo proyecto les traigo a mostrar. Pues lo comparto con ustedes. Muchas gracias.